En este día que hizo el Señor y que nos permite reunirnos en Cristo, saludo a todos mis hermanos y mis hermanas de las iglesias de Antofagasta y La Serena. Para mí siempre es un privilegio el exponer la palabra de Dios y poder reflexionar juntos lo que el Señor quiere hablarnos. Seguimos predicando la serie de Filipenses. Y en esta oportunidad nos toca reflexionar sobre el texto bíblico que se encuentra en Filipenses, capítulo 2, versículos del 19 al 30. Una buena disposición para el servicio. Oremos. Padre, el apóstol Pablo escribía a los hermanos de la iglesia de Filipos para mostrarles cómo se debe vivir en el Evangelio. ¿Y cómo se hace? A través del ejemplo de Cristo. Y nos muestra a su vez dos personas que encarnan este ejemplo, personas como nosotros, Señor, que están dispuestos a servir con un corazón noble y obediente a ti. Enséñanos a través de Timoteo y Epafrodito el poder seguir el ejemplo de Cristo. En el nombre de nuestro Salvador. Amén. Todos nosotros, hombres y mujeres de fe, que amamos a Dios y servimos a Dios, somos discípulos que estamos dispuestos a todo por el Señor. Y estamos dispuestos a servirle en toda circunstancia, sea buena, sea mala, y nuestro corazón es noble, y nuestro corazón es muy honesto delante del Señor. Nuestro amor es genuino, y lo es, porque el Padre, por medio de su Hijo, y con la labor del Espíritu Santo que obra en nosotros, lo hace genuino. Pero cuando nosotros observamos la realidad, nos miramos en nuestra propia experiencia, vemos también la experiencia de otros. Hay momentos donde nos sentimos que nuestro servicio es pobre o medianamente regular y no estamos conformes y sentimos que algo nos falta o que estamos fallando. Hay un sentimiento encontrado. Amamos a Dios, pero hay como un debe en el servicio. Cuando tratamos de abordar este problema que sufrimos todos los creyentes, absolutamente todos, nos damos cuenta de que la causa está dado por el desánimo. Hay un desánimo en el caminar cristiano en un momento determinado. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué nos desanimamos? Y razones hay muchas, pero solamente quiero mencionar una de ellas, es el cansancio. Nos desanimamos porque estamos tan llenos de tareas fuera de la iglesia, adentro de la iglesia, estamos llenos de tareas en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en nuestros proyectos, que ya la fuerza no nos dan. Estamos cansados. Y cansados por el estrés y porque nos falta tiempo. Por otro lado está la frustración, porque hay cosas que no nos resultan. Nos damos cuenta de que las cosas están marchando más lentas de lo que uno espera. O sencillamente tenemos frustraciones en otras áreas de nuestra vida. Vemos también un desánimo porque experimentamos el fracaso. No siempre las cosas resultan como uno espera. A veces son totalmente contrarios a lo que uno espera. Y nos sentimos desilusionados, frustrados, y por eso ya no tenemos muchas ganas de seguir caminando. Pero también está el temor, cuando vemos que la adversidad se nos viene encima, o también cuando no nos atrevemos a dar unos pasos, porque no todo está bajo control, hay un mundo como incierto. Son estos factores que menciono, como algunos de los factores, que en nosotros producen un desánimo y que nos llevan, sin duda, a, a tener una baja en nuestra calidad del servicio o también en la frecuencia del servicio. Pero vuelvo a insistir, esto lo experimentamos todos nosotros los creyentes. El texto bíblico que se acaba de leer a nosotros nos inspira
para poder servir de un buen ánimo y como el Señor espera. ¿Qué nos viene diciendo el libro de Filipenses? Primero que nada nos dice, vivan de acuerdo al Evangelio. Esa es la clave. Ese es el gran mensaje que encontramos en el capítulo 1, versículo 27. Y este vivir el Evangelio está referido de que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Cuando estoy hablando de cuidar, no se refiere cómo alcanzamos la salvación. No está referido cómo llegamos a ser justificados por gracia. No está referido a eso. Porque nosotros alcanzamos salvación, alcanzamos justificación por gracia, por el sacrificio de Cristo, por la obra de Cristo, porque Él nos llevó al Padre. Y con su amor y su sacrificio, nosotros fuimos perdonados y fuimos justificados. Entonces, no es cómo alcanzamos. El tema es cómo vivimos en la gracia y cómo vivimos en la salvación, que es otra cosa. Entonces, ya estando en este estado de salvación, nosotros debemos responder. ¿Con qué? Con hacer la voluntad del Padre, responder al estilo de vida que Él desea que nosotros llevemos, responder con buenas obras. A eso se refiere. Entonces, si vamos a vivir de acuerdo al Evangelio, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es el modelo? Y Pablo nos muestra en el capítulo número 2 el modelo de Cristo, que es la humildad y el servicio en obediencia hasta lo último, hasta la muerte de cruz. Nos muestra el ejemplo. Y uno puede decir, sí, Cristo es el gran ejemplo, pero me parece que es muy alto, no lo puedo alcanzar. Hermanos, nosotros vamos camino desarrollándonos en santidad cada día, más asemejando el carácter de Cristo a nuestras vidas, asemejando más la actitud que tuvo Cristo en nuestras vidas. Y todos estamos en este camino de santidad, todos los creyentes, hombres y mujeres de fe que amamos a Dios. Y en este camino de santidad, sin duda, tenemos grandes ejemplos. El apóstol Pablo en otros textos nos muestra que él mismo es ejemplo de los creyentes, pero acá nos está mencionando a dos hermanos, Timoteo y también Epafrodito. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo que Pablo está diciendo, aquí hay dos hermanos, los cuales muestran su fe con una mente renovada y también con un corazón humilde y obediente. Vamos viendo lo que nos dice el texto, qué nos inspira el texto. Primero, el carácter del servicio cristiano, como lo está reflejando Timoteo, es desinteresado. ¿Qué es lo que dice el versículo número 20? Dice, nadie como él, refiriéndose a Timoteo, se preocupa de veras por el bienestar de ustedes. Timoteo, como pastor de la iglesia, preocupado por todos los hermanos de Filipo. ¿Cuál es su preocupación? ¿A qué se refiere? Primero, a que tiene a todos los hermanos y a la congregación en oración, preocupándose por su vida, intercediendo por ellos ante Dios, pidiendo a Dios para que los bendiga, los cuide, los sane, orando por sus necesidades. Y este es un trabajo muy personal y en silencio que realizaba como pastor. Pero también está la oración congregacional, donde invitaba a otros a orar y poder llevar las cargas los unos con los otros en oración. Como pastor, cuando él estaba preocupado de la buena enseñanza, lo que el apóstol Pablo le enseñó a Timoteo, preocúpate de enseñar la sana doctrina. Por lo tanto, él de las diferentes formas lo hacía a través de la predicación, cierto, del púlpito, pero siempre está la enseñanza del pueblo de Dios que se da en los pequeños grupos donde se estudia un pasaje bíblico, se reflexiona en torno a la escritura. Y uno se preguntaría, ¿y Timoteo qué escrituras tenía? Primero que nada, tenía toda la escritura del Antiguo Testamento que Jesucristo reconoció como palabra de Dios y que reconoció como palabra inspirada, pero también estaban las propias enseñanzas de Jesús que en aquel entonces estaban transmitiendo ya
de boca en boca, era una transmisión oral. Nos encontramos con uno y con otro carta, algún escrito, pero que no estaba todavía formalizado como el Nuevo Testamento, pero estaba el testimonio real de vida que quedaba escrito en una carta. Ya estaban los evangelios también, que ya a esta altura nosotros vemos que algunos ya se habían escrito. Entonces, por lo tanto, nos encontramos con una realidad de que él buscaba enseñar la palabra de Dios. Por otro lado, el cuidado es la atención, la visita al enfermo. El cuidado es la visita para el crecimiento juntos como hermanos. El compañerismo, el compartir la cena del Señor o el compartir como hermano. A ese cuidado se refiere. Por lo tanto, él estaba muy atento para el bienestar de los hermanos, el bienestar espiritual. Y nosotros vemos que en este trabajo él renuncia a sus propias comodidades. El versículo 21, en la primera parte, ¿qué sigue? Pues todos los demás se refiere a otras personas. No se está refiriendo a grupos conocidos. Para nosotros la Biblia no nos dice quiénes son todos los demás, pero se refiere a otros, ¿ya? No a los seguidores cercanos que eran discípulos de Pablo o se refiere a la gente conocida, ¿ya? Pues todos los demás buscan sus propios intereses. El tema es que los demás están colocando los intereses personales de ellos por sobre lo de Jesucristo. ¿Qué vemos nosotros en Timoteo? Nosotros vemos que es una persona que renuncia a su comodidad y a sus intereses. No significa ya que él está abandonando aquello que significa una responsabilidad para él en sus intereses, en poder proveer para lo suyo, en buscar el desarrollo personal, sino que lo que está de trasfondo cuando es un abandono es que no está en primer lugar. En primer lugar están los intereses de Cristo y luego él sus intereses los acomoda a Cristo. Los otros, en cambio, dejan de lado los intereses de Cristo para colocar en primer lugar sus propios intereses. Entonces aquí vemos cómo el corazón de Timoteo deja que Cristo reine, deja que Cristo tenga el primer lugar. ¿Y cuáles son los intereses que nosotros vemos en Cristo? Los intereses de Cristo tienen que ver con la santificación de su pueblo. Los intereses de Cristo es que siempre sean conducidos a la verdad y aprendan más y más de lo que el Padre quiere enseñarle acerca de las verdades del reino. ¿Cuáles son los intereses de Cristo? Que la iglesia sea llevada por el Espíritu Santo, sea fortalecida por el Espíritu Santo. Esos son los intereses. Pero también nosotros nos encontramos que en este servicio desinteresado busca genuinamente los intereses de Cristo. El versículo 21, la segunda parte, se refiere, los otros buscan su propio interés, no los de Jesucristo, los otros. Pero Timoteo quiere el interés de Cristo. Su preocupación es lo que el Señor desea para su iglesia. Entonces uno ve una persona desprendida, desinteresada. Y ese es un ejemplo que tiene que ver con el servicio que Pablo está mostrando a la iglesia. Por otro lado, vemos el tema que el carácter del servicio cristiano está relacionado con lo confiable. Y en esto de ser confiable, fíjense lo que el mismo apóstol Pablo está diciendo. Hay una fidelidad al Evangelio. Versículo 22. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo. Los hermanos conocían a Timoteo desde muy joven. Ya, a esta altura se calcula que Timoteo era un hombre de 35 años. Ellos lo conocieron ya desde su adolescencia, de su juventud conocían a Timoteo. Y ellos, ¿qué es lo que vieron en Timoteo durante todos estos años? Un hombre íntegro. ¿Y qué se refiere íntegro? Lo que él pensaba en relación al Evangelio, lo vivía. Lo que él comunicaba a la iglesia, lo vivía. No tenía un doble estándar. ¿Esto significa que Timoteo nunca pecó? No, estamos muy claros que pecaba, ya, porque hay uno solo en el mundo que no pecó.
Hay uno solo sin mancha, es Cristo. Todos los demás hemos cometido errores en la vida. Pero la diferencia radica en que cuando se comete un error, se es capaz de reconocerlo y de pedir perdón a Dios y a las personas que afectamos. Y sin duda eso lo vivía Timoteo. No me cabe duda que en su integridad él se equivocó, la reconoció, pidió perdón y buscó la reconciliación entre los hermanos que había dañado. El texto no nos dice, ojo, no nos dice, yo estoy extrapolando información, nada más. Entonces, hay una entereza en el carácter de Timoteo, conocido por todos. Por lo tanto, Timoteo era una persona cierta, era una persona segura, porque él era una persona coherente con su testimonio. Es, sin duda, algo maravilloso, porque la iglesia podía contar con él, porque era una persona que amaba, servía a Dios en su integridad. ¡Qué maravilloso! Vemos también que el apóstol Pablo menciona a otro servidor, otro ejemplo, un colaborador fiel, y está mencionando a Epafrodito. ¿Ya? Y nos encontramos que Epafrodito de la iglesia de Filipo, lo mandan para que pueda llevar una donación a Pablo, lo puedan atender, pueda estar preocupado y pueda saber de esta información. Pero hay un tema que nos narra el apóstol Pablo, que Epafrodito tiene un inconveniente en la salud, ¿ya? Hay un problema, ¿ya? Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Que el apóstol Pablo va diciendo que el hermano Pafrodito lo extraña mucho a la iglesia, ¿ya? Y que él está afligido porque ellos se enteraron que estuvo enfermo. Más abajo, el apóstol Pablo dice que él estuvo enfermo hasta el borde de la muerte. ¿Qué le pasó? No sabemos. ¿Cuál fue la enfermedad? El texto no nos dice, pero sin duda la enfermedad era grave, como para estar al borde de la muerte, es porque la cosa ya era debido a muerte, ¿cierto? Era obvio que podía tener un desenlace muy complicado y que ya no estaba en las manos de él, ni tampoco de todos aquellos que podían ir en ayuda de Epafrodito, que podríamos decir la medicina de la época, la que tuvo al alcance en ese momento. Pero aquí vemos que en el sufrimiento de la enfermedad que tomó a Epafrodito, le quitó la libertad, le trajo dolores y angustia, él fue fiel. Y por lo tanto en el sufrimiento fue confiable. Y fíjense bien cómo Epafrodito sin duda es un reflejo, como la luna del sol, del sufrimiento de Cristo. Y él cómo lo aborda con entereza y lo aborda con fe, sin renunciar a su fe, ni tampoco sin renegar contra Dios. Nos encontramos con esta realidad que en el sufrimiento él aprende a vivirlo y se da cuenta que Dios en su misericordia lo sana. Entonces, por lo tanto, es un hombre confiable, porque en las buenas y en las malas, su fe permaneció intacta. Y en las buenas y en las malas, él estuvo dispuesto a servir. ¿A quién? A Pablo en su necesidad. Estuvo dispuesto a servir a la iglesia y a todo aquel que lo que requería. Un ejemplo de carácter cristiano, lo mismo que tiene Cristo. Luego, por lo tanto, viene un tercer punto del carácter cristiano, del servicio cristiano, que es dependiente. El servicio cristiano es dependiente de la gracia de Dios y de Dios mismo. Menciono el tema de la enfermedad de Epafrodito. En efecto, dice el versículo 27, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Su tristeza era la cárcel. Más tristeza hubiese sido la muerte de un colaborador fiel como Epafrodito. Pero aquí hay una dependencia. Fíjense en la fragilidad. Epafrodito, su salud fue tocada, frágil, pero él, ¿qué hace? Depende de Dios. No me cabe duda,
muchas oraciones de los que sabían de lo que estaba viviendo, de los que estaban a su lado, de gente que lo acompañaba en el dolor. Tuvo un acompañamiento espiritual. El texto no lo dice, pero es la práctica cristiana del primer siglo, de acompañarnos, de estar con el que sufre y poder animarle, alentarlo y animarlo espiritualmente y, por supuesto, interceder en oración. Aquí vemos una persona dependiente de Dios, una persona que está dispuesta en todo momento a dejarse guiar por el Señor, a ser fortalecido por el Señor y dejar que Él haga su obra. Todo en las manos de Dios. Si nos vamos dando cuenta a través del ejemplo de Timoteo y Epafrodito, aprendemos del servicio cristiano, un servicio desinteresado, que se preocupa por los demás, que renuncia a su comodidad, a sus privilegios, a sus intereses, que busca los intereses de Cristo. Pero también, por otro lado, vemos que es un ministerio, que es un servicio confiable. ¿Por qué? Porque se lleva una vida consecuente y en todo momento se vive como hombre de fe, que es en el sufrimiento, y siempre dependiendo de lo que Dios está haciendo y no de las fuerzas que tanto Epafrodito como Timoteo tenían. Un servicio cristiano. Bueno, ¿qué significa esto para nosotros? Es que velar por los intereses de Cristo para cambiar la realidad que a nosotros nos toca vivir en un momento determinado. Debemos cultivar una relación de dependencia con Dios. Ahí está la clave. Porque nosotros vemos que todos aquellos que dependen de Dios tienen, sin duda, la fortaleza del Espíritu y la guía del Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, es colocar nuestra mirada en Cristo, cultivar una relación con Él. Pero nos preguntamos, ¿pero en qué consiste mirar a Cristo? ¿Mirar para el cielo? ¿En qué consiste cultivar una relación con Cristo y una relación con Dios? Cristo mismo nos da la respuesta. Porque Cristo, en primer lugar, desea que nosotros mantengamos una práctica de devoción diaria, como Él la tuvo. Acuérdense muy bien lo que nos dice el Evangelio. Jesús se retiraba al monte a orar. Jesús, llegada la noche, oraba. Jesús en todo tiempo oraba. Entonces, mantener un tiempo de oración. Yo sé que estando en una semana llena de actividad, llena de trabajo, los tiempos son cortos. Yo mismo experimenté momentos complejos con mis tiempos cuando estaba a tiempo parcial como pastor sirviendo o sencillamente era un hermano que servía en mis tiempos fuera de mi trabajo. Entonces era difícil, pero hay que buscar estos tiempos para encontrarse con Dios. Sin duda he experimentado muchas cosas. A veces me levantaba muy temprano a orar. Después en el tiempo no lo podía cumplir. A veces me ponía a orar de noche y me quedaba dormido. A veces buscaba tiempo en el trabajo y se interrumpía la oración. ¿Saben qué? Yo creo que es cierto que hay momentos difíciles, pero el Señor también nos regala otras oportunidades, como un fin de semana, como un feriado, como las vacaciones, para tener grandes momentos de encuentro y en los otros ser hábil en administrar nuestros tiempos. Pero eso también va muy acompañado de lo que es una buena lectura bíblica, una buena meditación de la palabra de Dios. Y por lo tanto, en eso consiste la devoción. Cómo buscamos a Dios en forma diaria. Cultivar una relación con Cristo. También está en el tema de confiar en su palabra. Confiar en su palabra. A mí me da tanta alegría que la palabra de Dios nos anima en todo momento. Cuando he estado cansado, cuando no he tenido fuerzas para seguir, cuando he cuestionado mi servicio a Dios, cuando he visto que hay tanta adversidad, cuando he visto que yo mismo parece que ya no tengo más ganas de luchar, pero hay un texto que me llena de alegría.
Y este texto que cuando el pueblo de Dios, cuando Dios consuela a su pueblo a través de de un lindo mensaje y promesa. Y me refiero a Isaías capítulo 40, versículos 29 al 31. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Qué maravilloso, porque es Dios quien da la fuerza, es Dios que da su fortaleza. ¿Cómo nosotros lo decimos? ¿Cómo puede hacer esto? Por medio de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que fortalece. Y si nos dejamos llevar por las aguas del Espíritu, seremos fortalecidos. Porque el Espíritu es quien nos conduce como un río, nos lleva en las olas y nos tiene ahí en su fuerza, nos tiene en su voluntad. Es dejarnos llevar por el Señor. Pero hay otro punto también. Manos a la obra. Manos a la obra. El cultivar una relación con Dios significa que tenemos que realizar nuestra labor personal en la iglesia y también en la comunidad, sirviendo con lo que el Señor nos dio, talentos y dones. ¿Y qué es lo que nos pide Dios? Que eso lo coloquemos al servicio de otro, que pensemos en otro, así como Cristo pensó en la necesidad nuestra y vino por nosotros, y así como muchos, sin duda discípulos a través de todos los tiempos, han hecho lo mismo, sirviendo a otro, porque somos el cuerpo de Cristo y cada uno de los dones y talentos que tenemos son para trabajar para la misión que Dios nos encargó. Por lo tanto, Dios nos quiere ver trabajando y animándonos en Él y dependiendo de Él. Cuando nos desconectamos de Dios, dejamos de orar, cuando dejamos de leer, cuando el estrés nos consume y no sabemos manejarlo, cuando dejamos de confiar en la palabra de Dios, cuando las circunstancias nos abruman, sin duda nos desanimamos. Pero Dios desea que nos animemos. Dios desea que tengamos fuerzas para seguir avanzando, así como estos dos colaboradores que son ejemplos, Timoteo y también Epafrodito, son ejemplos para nosotros. Ahora, ¿saben qué? Estoy convencido de esto, dice el capítulo 1, versículo 6 de Filipenses. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. Eso es maravilloso, porque lo que el Señor está haciendo en nosotros, es el que nos permite realizar un buen servicio. Entonces, ahí está Él, ahí está animándolo. No son nuestras fuerzas, son sus fuerzas. No son nuestras capacidades, son sus capacidades. Y eso es bonito, porque Él está obrando en todos nosotros, hombres y mujeres de fe, donde habita el Espíritu Santo, para que podamos, sin duda, agradar a Dios, glorificar a Dios a través de las buenas obras y del servicio cristiano que Dios espera. Oremos. Señor, tú que eres nuestro Padre, quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer, para que se cumpla tu buena voluntad, genera en nosotros una disposición al servicio cristiano, tanto a las personas como a las comunidades. Forma en nosotros un verdadero colaborador de Cristo, donde estemos más dispuestos a servir que a ser servido. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga.